Bueno, pues bienvenidos a esta presentación, bienvenidas a esta presentación. Perdón a los que por un malentendido de carteles llevan aquí ya media hora esperando y por lo visto sometidos a la dura disciplina de la filosofía, de la ontología y la epistemología, les han obligado a leer la colección completa de Materia Oscura. Espero que no haya sido en balde ni tampoco muy sufrido. Gracias, Fran, por ofrecerme esta oportunidad de presentar esta novela. Ya veremos cómo catalogarla, en qué género se puede encuadrar dentro de los diversos taxones del mundo mercantil. Gracias, por supuesto, a la librería por acogernos. Es un verdadero placer estar en este espacio, además con esta fusión, como me acaban de explicar, entre filosofía occidental, oriental, ciencia, esoterismo, bueno, lo esotérico y lo exotérico al mismo tiempo. Si hay algo que decir de Francisco J. Fernández, ese J es uno de estos apellidos que a nuestro amigo José María Bello Morillas tanto le indigna que estén abreviados, ¿o se trata de un segundo nombre? Sí, a mí me gustaría que ese J fuera jaureguizar, entonces así muy vasco, y luego poner el Fernández en lo contradistinto de que hace Roberto Rodríguez Aramayo, por ejemplo, ¿no? Que pone R Aramayo. Pero no, es solamente un humilde José. Vale. Que de todas maneras a mí me gustan mucho los ingleses y americanos que ponen pues eso, T.S. Eliot y, claro, sí. y entre nosotros Ramón J. Sender y cosas de este estilo, ¿no? Sí, W.E.B. Dubois, claro, que este señor se llamaba William Emerson y la B era Bulgar o algo así, Dubois. Sí, como mi humilde Fernández pues no me ha traído no más que problemas, porque se me confunde con cualquier cosa. Pues incluso cuando jugaba al ajedrez y me saqué el Elo internacional, me lo tuve que sacar 3 veces porque los pobres Fernández se llevaban mis puntos y entonces tuve que protestar. Así que ese J es mi nombre artístico, aunque nadie me llama así, claro. Claro, J. Fernández. Bueno, ante todo, J. Fernández es un leibniziano, esto hay que decirlo de antemano. Puede que la portada y la editorial no den que pensar que esto es un libro leibniziano, ni siquiera el título, Nana. Princesa filosofía para princesas. Eso es una filosofía para princesas, y podríamos decir casi que es un leibniziano de izquierdas, aquella distinción, ¿no?, entre los aristotélicos de izquierdas y de derechas, que no tiene que ver con lo político, tiene que ver con la apertura o cerrazón de mente. Pues hay ciertos leibnizianos que se vuelven filósofos analíticos que ya no cagan si no es en fórmulas proposicionales analíticamente estudiadas, y hay algunos leibnizianos que, como el propio Leibniz, pues viven la vida, se expresan en múltiples maneras. De hecho, aprovecho que estoy contigo, el primer leibniziano de izquierdas que conozco, si se acepta esta distinción, y te pregunto cuáles son las famosas recetas culinarias de las que yo llevo hablando tanto tiempo, que supuestamente realizó Leibniz. ¿Esto es cierto, que Leibniz llegó a producir recetas culinarias incluso? Pues mira, no me extrañaría. Estoy ahora traduciendo un texto de Leibniz donde adopta la voz de un perro para protestar contra una olla a presión con válvula de seguridad que un tal Denis Papin, que era un físico de la época, había inventado, y quería moler los huesos para producir alimento humano y acabar con el hambre del mundo. Y entonces Leibniz, como adopta el papel de representante de los perros de la corte de Hannover, diciendo que la alianza entre perros y hombres siempre se ha establecido por el hecho de que los huesos eran para los perros. Y es un texto curiosísimo que lo he traducido, le he hecho una pequeña introducción, lo he mandado a alguna revista así indexada y demás. Ya me lo han echado de alguna otra, es decir, ni siquiera lo han querido contemplar, porque aunque el texto viene precedido de la fama de Leibniz, sin embargo el texto es tan sorprendente que parece que eso no entra en los cánones. No está indexado, ¿no? Los perros no tienen indexación. Claro, pero el texto es interesantísimo, ya te lo mandaré y a ver si lo aceptan. Vamos, en cualquier caso, si no se publica por lo civil, lo publicaré por lo criminal y ya está. Así que es posible que Leibniz, que lo tocó todo, que ensayó todos los géneros, salvo quizá la novela, pero los poemas sí, desde luego, y luego el ensayo, la carta, la nota manuscrita, el boceto. Javier Echeverría está últimamente pues, investigando pues, todo ese tipo de escritura menor que le parece que es el momento del pensamiento en acto.
que es el momento en el que uno toma nota, se le ocurre una idea y luego tiene el coñazo este de tener que desarrollar la idea, y ojalá se pudiera uno conformar con esa nota y esa brillantez que en un momento dado se te da, pero no, la filosofía parece que exige sistema y exige articulación y simploqué y todas estas cosas, ¿no? Claro. En tus textos hay una combinación de crónica, de estilismo literario, de reflexión filosófica, y yo voy a aprovechar hoy para contar también, como tú sueles hacer en tus textos, en tus apuntes, en tus artículos, una crónica de cómo nos conocimos en la estación Linares Baeza. Veníamos de un congreso en Andújar, en homenaje en Úbeda, en Úbeda, madre mía, perdón por las confusiones. En Úbeda, tú eres donde das clases en Andújar, es la confusión, efectivamente, en Úbeda, donde es oriundo José Luis Villacaña, mi director de tesis, y era un congreso un poco en homenaje a él realizó la última conferencia sobre Ortega, estaba preparando el gran tocho, el mega tratado de 1000 y pico páginas que se ha publicado recientemente en Escolar y Mayo, y recuerdo que estábamos buscando un lugar donde poder comer en los alrededores de la estación antes de agarrar el tren, y te sorprendió que yo, habiendo sido apologeta durante un tiempo del antiespecismo, garzo con los perros de los que estabas hablando ahora mismo, pues me pidiera allí un bocata de lomo. De lomo. Efectivamente, eso fue lo que me pedí. Y esto engarza con justamente la presentación de hoy, porque una de las ironías que ha tenido esta presentación es que, además del malentendido de los carteles, donde había una diferencia de los distintos, ¿no? Leibniziana, claro, ¿era el mismo cartel o no era el mismo cartel si ponían 2 horas distintas? Aparentemente era el mismo cartel, pero había un problema ahí de espacio temporal que también daría para mucho debate, Leibniz-Newton, y entonces, además de este problema de que si empezaba esto a las 7 o a las 7:30, estaba el problema de que el presentador había sido cancelado in illo tempore por vegano, por haber establecido una comparación que también sería, por lo visto, de gusto de Leibniz, por lo que está aquí comparando, del machacar los huesos de los hombres para dar de comer a los perros, que es la comparación entre la industria cárnica y el Holocausto, que es también una comparación quizás un poco peleaguda para los tiempos que estamos viviendo actualmente, de polémica otra vez interétnica y en relación a lo semítico. Y lo más gracioso de todo esto es que el editor, quizás con muy buen juicio, sabiendo este problema que iba a haber de los carteles, dijo: no voy a cancelar la presentación de este señor que ha sido cancelado por comparar el Holocausto con la industria cárnica, comparación que realizaron los propios supervivientes del Holocausto, empezando por Theo Adorno e Isaac Bashevis Singer, premio Nobel, que escribía en yiddish, pero no voy a difundir el cartel. Afortunadamente no ha difundido el cartel y no ha generado el malentendido de que aquí hubieran 300.000 personas a las 7 en punto de la tarde. Entonces, hablemos un poco de la gastronomía, porque al final todo este asunto de los huesos machacados para los perros, para los seres humanos, el despiece de seres humanos en el Holocausto, o la destrucción o el asesinato masivo de seres humanos en el Holocausto, comparado con el asesinato o el sacrificio de animales en la industria cárnica en Chicago y luego más adelante, todo esto nos remite a un tema fundamental de tu novela, que es la gastronomía. Es una novela erótica, pero la principal pornografía es el comer. Háblanos un poco de esto, de la importancia que tiene la gastronomía y el sentido del gusto, tanto en tu actividad diaria como intelectual. Bueno, pues la protagonista, Nanna, con la N geminada, se llama Encarnación, claro. O sea que es la carne, es la carne. Y de hecho, digamos que, luego quizá hablemos del asunto este, de la encarnación que ella misma sufre, dado que, según Don Aquilino, ese cura con el que se confiesa, es como un ángel caído del cielo, al que le ha tocado un cuerpo. Y yo diría que el propósito de la novela era una fiesta de la carne, una fiesta de la carne. Hay un momento en que se comen unas manitas de cerdo, por ejemplo, y luego unas lentejas, y luego... Es decir, ella se dedica a hacer ciertas comidas, ciertas recetas, se relaja cocinando, o sencillamente le gusta cocinar para los demás. Es una rica doña que no le ha pegado un palo al agua, por otro lado, y entonces se dedica, pues, a hacer cosas buenas para los demás, ¿no? Hay un amigo que me dice que, respecto de mis textos, que a mí me gusta hacer cosas bonitas, es decir, que yo escribo cosas bonitas, ¿no? Incluso cuando esas cosas bonitas son sesudas, reflexivas
y demás, que tengo ese gusto por armar textos o armar estructuras narrativas que sean golosinas, ¿no? Los huesos de Leibniz, por ejemplo, que es otro de los libros que quizá comentemos, que es el epitafio que Leibniz pone a su propia tumba. Qué obsesión con Leibniz y los huesos, ¿eh? O sea, aquí hay una parafilia. No, aquí hay un destino, porque el texto este de los huesos molidos lo conocía desde hace 30 años, desde que leía aquel libro de John Lester, Leibniz y el espíritu y el nacimiento del espíritu capitalista, haciendo de Leibniz una especie de precapitalista, y es que me persigue, la cosa me persigue directamente. Entonces es un disfrute de la carne en sus diferentes versiones, es decir, en la bebida, hay un momento en que condena el cava catalán y dice, pues, prefiero un champán barato, cosas de este tipo. Que quizás sea una de las ventajas que haya de que si Cataluña se independiza, ¿no? que podremos beber champán por fin, ¿no? Y no estar sometidos a la tiranía del cava. Pero bueno, al oligopolio. Y entonces es una fiesta de la carne y del gozo, del dar gusto al cuerpo. Y ella se lo da de mil maneras, y entre ellas estas que comentas, donde hay el disfrute ese de que Jorge Manrique, la verdura de las eras, que es un texto que le gustaba mucho a Ferlosio. Es decir, el disfrute de las verduras de las eras. Pues yo me he dedicado, pues eso, a hacer una cosa picantona, una golosina narrativa, donde sencillamente los placeres del cuerpo estén en primer lugar, sin asomo de culpa, porque es una cosa que, como he dicho alguna vez, me propuse deliberadamente, es decir, que el sentimiento de culpa está absolutamente extirpado de la novela, lo cual no significa que no haya maldades. Aquí acaba de venir un moralista kantiano y entonces el sentimiento de culpa es un tema, es el tema para la moral en muchos momentos, pero aquí hay una clausura y una cancelación, por utilizar tu palabra de antes, de la culpa. En la nota inicial, en el aviso al lector por parte del autor, señalas que el texto está escrito con una doble intención, con una vocación al mismo tiempo filosófica y filológica. Sí, dos intereses me han movido a escribirlo, uno de tipo filológico, el otro más bien filosófico. Ya que has citado a Rafael Sánchez Ferlosio, me ha venido a la mente aquella confesión que realizó de que en el fondo el jarama era un ejercicio del habla, ¿no? Era un poco una antropología o etnología de cómo se hablaba en el argot madrileño de los años 40, 50. ¿Hasta qué punto este libro es algo parecido? ¿Alguna reseña por ahí de un autor que de hecho está aquí en la contraportada, Óscar Sánchez Vadillo? Aquí presente. Perfectamente, perfecto, pues me viene al pelo. Justamente creo que es Óscar quien te compara con Andrea Abreu, Panza de Burro, en fin, todo este tipo de textos que juegan con el lenguaje neorrural. Háblanos un poco de esto. Esa nota preliminar, no sé si es la mejor idea que he tenido en mi vida. Algún amigo ha dicho que sobra directamente, ya, porque atentaría contra la pureza narrativa del propio texto. En cierto sentido estoy de acuerdo. Pero digamos que, y Ferlosio por otro lado es uno de mis santos de cabecera, o sea, el Jarama me parece un texto espléndido, aunque luego renegara de él, claro. Aunque creo que con la boca pequeña también, o sea, porque no creo, él dice que... No sería Ferlosio si no renegase de sí mismo, ¿no? Él dice que el Alfanjuy es la bella página, el Jarama es el habla, y el testimonio de Arfot, maravilloso, es la lengua. Eso es. Entonces, digamos que ha habido una evolución ahí. Yo todavía estoy, pues eso... La frase, la palabra. Estoy todavía en el habla y como quería que la acción transcurriera en un pueblo, pues inevitablemente quería introducir... Yo soy de Irún, o sea, que yo soy del País Vasco, lo que pasa es que llevo muchos años en Andalucía y me ha dado tiempo y gana de ir aprendiendo el dialecto jienense, que es un sitio donde se habla muy bien, por otro lado, castellano. Entonces quería reproducir y hacer con esos juguetes que tengo en mi desván, hacer cosas. No puede, un compañero, Pedro Redondo, del cual quizá alguna vez te he hablado, que es filólogo, dice que
que después de todo no es más que un enmascaramiento, porque esa ruralidad solamente está en el plano del vocabulario, pero quizá no tanto en la sintaxis. Y por otro lado yo le decía que no tenía ninguna gana de convertirme en reproductor, como Ferlosio tampoco, del asunto, del habla popular. No es esa, mi visión no es etnográfica, sino sencillamente dar las suficientes pinceladas para que la cosa funcione y tenga cierta verosimilitud. Que la tiene porque un amigo mío me mandó una lista de palabras que le habían resultado curiosas al respecto, y una de ellas era alquilamos, ¿no? En vez de alquilamos. Entonces me decía, no sabía yo que en Jaén se dijera alquilamos. Y dice, no, es que es una errata. Pero claro, yo había sido tan convincente con las otras, que ya se pensaba que el alquilamos pues era también un ruralismo, un rusticismo, que no, que es que como la Q y la G se parece, pues es fácil que se pase desapercibida al corregirla. Pero bueno, eso indica que había conseguido convencerlo de que cualquier cosa que dijera mis personajes era de Jaén. Eso era de Jaén, ¿no? Y lo cual me pareció muy divertido, francamente. Por ejemplo, hay un momento en el cual estoy casi seguro de que hay un momento que un amante de ella dice ella que está hecho un disfraz. Pero claro, disfraz no es una palabra que probablemente en media España creen que estoy diciendo que está hecho un disfraz. Claro. Pero es que un disfraz es estar hecho un adefesio en Jaén. O sea, que es una palabra perfectamente, digamos, atestiguada, que sin embargo no es tan patrimonio en el acervo léxico de todo el mundo. Y sin embargo, y entonces yo la pongo ahí. Bueno, la dice mi suegra, vamos. Mi suegra de hecho no dice disfraz, dice difré, ¿no? Que tuve que consultarla para saber cómo se escribía, porque yo no la había visto nunca. Bien, entonces ese habla neorrural, que el responsable de esa caracterización pues es aquí Óscar, pues puede ser, no sé, yo no he leído ninguna. Mis ruralismos provienen de Miguel Delibes, por ejemplo, o del propio Ferlosio. Es decir, cuando yo leía literatura, porque a mí la literatura no me... Como Ferlosio, ¿no? Es que hay que abandonarla antes de que... Vamos a ver, es que con el periodismo, de que está bien si se abandona a tiempo. Tenemos la condena de Platón. Cuando Platón conoce a Sócrates, quema sus tragedias y dice, esto de la poesía y esto de las tragedias, esto es una chorrada, vamos, esto comparado con lo que hacen de verdad los filósofos, pues no merece mucho la pena. Lo que ocurre es que luego la cabra tira al monte y, digamos, uno no puede abandonar del todo esa tensión poética que no obstante tiene. Y de hecho mis textos filosóficos pues tienen cierta narratividad, sí, en general, unos más, otros menos, pero no renuncio a ella ni mucho menos. Claro, después de todo estuve mucho tiempo junto a alguien que hablaba de la razón poética de María Zambrano y eso, claro, me tuvo que contaminar de alguna forma, a pesar de que a mí me gusta más lo sistemático y el discurso ontológico, por decirlo así. El primer libro que leí, que me lo regalaste allí en aquella estación Linares-Baeza, de hecho es un diario de clase, el Cofrón, yo creo que es uno de tus libros. No, pero no te lo regalé, ya lo tenías. Ah, ¿yo lo tenía? Sí. Ah, me lo quería regalar y ya lo tenía, ya lo había comprado en la mesa de... Y te regalé el descrédito de los quilates. Eso es. Exactamente. Pero el Licofrón, que fue una sorpresa para mí, resultó... Ah, claro, sí, porque yo ni siquiera lo había comprado por internet, efectivamente, porque Bellido, José María Bellido Morillas, amigo en común, también profesor allí en Andújar y oriundo de la ciudad, que no sé si dice disfraz, no le he escuchado nunca en alguna de sus disertaciones sobre... Bueno, él quiere hablar en SPOFCON, como decía Agustín Arteaga, español oficial contemporáneo, pero bueno... Sí, y a veces le da por pronunciar nombres en sánscrito, sí, o en chino, con los acentos perfectamente, y ahí el SPOFCON termina saliendo a flote. En Licofrón mantenías este diario de clase y tiene algo en común quizá con este texto, que es la primera persona. Es un libro escrito, ambos libros están escritos en primera persona, además dos géneros que, aunque se han vuelto un poco antipáticos para el SPOFCON académico contemporáneo, que tan solo entiende de papers indexados de 15 páginas sobre temas muy específicos dentro de proyectos de investigación, generosamente regados por comunidades autónomas, estados o
fundaciones, por supuesto. Estos dos géneros, el diálogo o el diario o el propio, en fin, el texto en primera persona, es un género muy habitual, un estilo muy habitual, y es algo que a ti te caracteriza mucho, ¿no? Este libro tiene mucho de texto en primera persona, pero también tiene mucho de toma y daca dialogado. La mayor parte del texto, si no recuerdo mal, son conversaciones, y esta pornografía de la que hemos hablado, porque en algún momento tú has llegado a calificar esto de novela erótica, es un erotismo de la palabra. Volvemos otra vez a la cuestión del lenguaje y la encarnación. Háblanos un poco de esto, del uso de la primera persona y en qué momento te decides travestir, al menos en el uso de la primera persona en femenino singular a la hora de escribir este libro. Bien, empezando por el Licofrón. El Licofrón efectivamente es un diario de clase donde el sujeto de la enunciación es un alumno, es decir, que me quito del medio, como Platón, que se quitaba del medio de sus diálogos, donde cuenta ciertas clases y lo hace, pues eso, en el formato de un diario, donde va contando, y en vez de decir querido diario, como se hacía cuando nos regalaban uno en la primera comunión, pues cuenta las clases. Y la razón es que me parecía la forma más auténtica que tenía un alumno de contar lo que iba pasando. En el caso del ajedrez de la filosofía, que también hay algo de primera persona ahí. Quizá no tanto, pero en principio estoy contando mis aventuras con el ajedrez, las relaciones que encuentro entre el ajedrez y la filosofía, las diferentes ciencias y demás, así que también hay algo. Cosa que no ocurría, por ejemplo, en el primero de todos, que era El filósofo del océano, y en cierto sentido tampoco ocurre en Los huesos de Leibniz, porque es una carta que alguien dirige a otro, es decir, hay un tú por ahí muy presente. Pero la razón, alguna vez he pensado que la razón está no tanto en el hecho de que elija la primera persona, sino en el hecho de que soy algo orteguiano, en el sentido de que decía Ortega, de que el único fenómeno sistemático es la vida. Y entonces no me gusta deslindar o emancipar aquello que yo hago, o se me ocurre, de la vivencia concreta en que aparece. Y en este caso, en el Licofrón son las clases, es decir, cuento más o menos algunas de mis clases a través de una persona interpuesta, pero haciendo referencia a aquello que es mi trabajo concreto, que es ser un profe de instituto, vamos. Creo que en este caso es distinto, es decir, porque digamos que estoy empezando a tener ciertas dudas. El libro se está alienando, ¿no? Se está separando de mí. De hecho, no le he echado un vistazo porque no tengo ganas de encontrarme con otro Alguilamos ni nada por el estilo, porque me espantaría. Pero digamos que ahí hay diferentes voces. Está la voz de la nota preliminar, está la voz de ella que empieza a escribir, intenta tal, está el propio relato y están los textos de ella cuando quiere escribir, como Irene Vallejo o Almudena Grandes, ¿no? Es decir, con tríadas sintagmáticas que tuvimos una, que por cierto, el otro día leí un artículo de Irene Vallejo donde había sustituido sistemáticamente las tríadas por díadas. Impresionante, lo cual significa que esta muchacha... Va camino del monismo, ojo. Está estudiando sus periodos oratorios, no otro tipo de cosas, y entonces te está haciendo una reflexión sobre la lengua con la que escribe, ¿no? Lo cual me parece muy bien, por otro lado. Sobre todo porque a mí no me parece mal que haya tríadas sintagmáticas, sino lo que me parece mal es que eso se convierta en un sesgo identificador. Esa es la sutileza de la crítica, si es que la tiene. Entonces, digamos que empiezo a tener muchas dudas en el sentido de que uno, evidentemente, no puede saber cómo va a sentar lo que escribe a los demás. Esto es imposible. No hay control, serías un neurótico completo, estarías loco, que es un tema que salió el otro día con Oscar, si uno fuera capaz de controlar eso que los demás van a percibir, sentir, Pero es que resulta que a mí también se me está empezando a emancipar el libro y está empezando a generarme efectos que no controlaba, que creía tener controlados de antemano, pero que resulta que no. Es decir, porque al final estoy pensando que quién está escribiendo el libro. Es decir,
Es decir, si resulta que ella escribe una serie de cartas dentro de su propia narración, que son distintas del propio relato, ¿quién está escribiendo el libro? Porque parece que es ella, pero resulta que no es ella, tiene que ser Francisco J. Fernández suplantando la voz de ella. Y estoy empezando a hacerme un lío narratológico muy interesante, es decir, me está empezando a superar el texto, como se está alejando de mí, se está convirtiendo ya en objeto de estudio, y todas las conexiones vivenciales que podía tener se están alejando, por decirlo así, porque tiene una exterioridad, ¿no? Es que casi lo miro con repelús ya. Y sobre todo porque esta portada no era la que yo había elegido, esta portada kitsch, que me parece muy interesante porque hace referencia que se replica en cada capítulo, que yo no, sí, claro, sí, yo tengo el PDF, yo ahora por fin puedo leer, tocar y sentir con todos los sentidos, pero claro, la portada se repite al comienzo de cada capítulo, lo cual recomienda la compra, por supuesto, y posterior firma del ejemplar. No lo había visto mucho, pero a mí me recordaba la portada a los cómics de los años 70, Esther y su mundo, o Candy, cosas de este estilo, que eran unos cómics que había y que yo le quitaba a mi prima Begoña cuando iba a su casa, porque claro, yo me compraba los cómics de Superman y Batman, no podía comprarme los de Esther y su mundo, pero me encantaban los de Esther y su mundo, y entonces esa portada me recuerda a eso, que por cierto está teniendo, o sea, la gente dice que es muy bonita, por otro lado, ¿no? Lo cual indica el concepto de belleza que también tiene la gente, claro. Pero bueno, hay que darle la razón al pueblo cuando este tipo de cosas. Claro que sí. De hecho, a mí con el pueblo incluso cuando se equivoca, como decía Rosa Luxemburgo. De hecho, este libro a mí me parece que va a tener éxito entre los críticos de la literatura y entre las marujas. Sí, cuidado, que es el mismo conjunto, puede ser el mismo conjunto. Con el mejor respeto. Inicialmente pueden ser lo mismo. Pero todas aquellas mujeres que, por decirlo así, necesitan cierto bastón para saber qué tienen que pensar al respecto de las cosas que se dicen aquí, creo que se van a enfrentar con las uñas postizas o no al respecto. Es una impresión, espero que no, lo digo porque por las amigas que lo han leído, pues estoy detectando ese tipo de... Y que no son marujas. Y marujas. ¿Pero hostil o no hostil? No, hostil en las que no son marujas. Hostil en las no marujas. Es decir, en aquellas que no tienen pretensiones eruditas, ni académicas, ni ideológicas, vale, sino que sencillamente quieren leer un libro y divertirse, ¿no? Vale. Disfrutar de la golosina, ¿no? ¿Y cuál era la portada que inicialmente habéis Pues pensado? la portada era una portada maravillosa, que era un cuadro de un pintor del 18, Subleirás, poco conocido, que se titulaba La Albarda, y en él se veía a un pintor, no, a un amante, pintándole en los genitales de la amada una mula con la... ¿Por qué? Porque el marido del pintor sospechaba del adulterio de la mujer y entonces le pintaba una mula en sus partes, de tal manera que si tenía relaciones con otro, eso se borraba, y entonces se ve la escena de cómo el pintor, el amante estaba intentando repintar la mula correspondiente. No, pues eso no entraba, no sé por qué. Creo que no se puede subir a Facebook. Mulas en partes... Siglo XVIII, o sea que tampoco es, yo qué sé, una Thorpe o una cosa de estas. Claro. Hablemos del título, Nana, que evidentemente, o Nanna, ¿no? Esta N geminada, que evidentemente remite a Zola. ¿Se ha intencionado? Pues es una de esas casualidades, porque yo lo he leído a Naná de Zola. No sé, tengo algunas referencias y cosas de este estilo, y sé que es una prostituta y todo eso, pero no, fue solamente un nombre que me es más o menos familiar, y hay las referencias literarias, los subtextos que hay detrás, pues son, por ejemplo, Joyce. Por ejemplo, Joyce me parece que está presente sí. en la confesión. En la confesión que hace con el cura, como hemos comentado alguna vez, o está en la historia de Abelardo y Eloísa. De hecho, los años que se llevan la protagonista y su marido muerto son los mismos años que se llevan Abelardo y Eloísa, que lo estuve calculando.
Y que es una historia de amor preciosa que a mí me fascinó en su momento, las cartas de amor. Hay un libro precioso de Regine Pernoud, Eloísa y Abelardo, no Abelardo y Eloísa, Eloísa y Abelardo, donde te aprendes filosofía escolástica por un tubo, porque te hace un retrato de la Universidad de París fantástica, con latinajos por aquí y por allá, y bueno, desde entonces Eloísa, digamos que me fascinó como mujer. Las cartas de ella, que igual son falsas y todo, porque aunque son antiguas, la historia de Abelardo y Eloísa tiene que ser del siglo XII y las cartas parece que son del XIV, así que es posible que haya habido ahí, que no se sabe quién las escribió, por decirlo así, pero bueno, si no Nevero, el ben trovato. Y luego otros, está Rilke, por ejemplo, Todo ángel es terrible, este tipo de cosas, está Baudelaire, con ese tema de Baudelaire de la segunda oportunidad, que nunca el rescate de una oportunidad perdida que cuando se repite ya evidentemente no puede ser, no evoca aquello que la primera vez ocurrió. Y otros más, desde referencias, yo qué sé, aristotélicas incluso, ¿no? Santo Tomás, pero convenientemente camufladas, por decir. O por ejemplo, la escena del principio donde se van a echar una partida de ajedrez y al final deciden hacer una partida de tute. Claro, esto es Viridiana. Viridiana, en la última escena de Viridiana acaban jugando al tute. Entonces, ese tipo de cosas, esas coqueterías culturales que después de todo tiene uno, pues las he metido ahí sin que molesten mucho, sin necesidad de que para poder comprender la trama, disfrutar de ella, tengan que ser absolutamente pilladas al vuelo, pero bueno, de hecho en la novela hay un acróstico, pero más que nada no por otra cosa, sino porque como mandé la novela a un montón de gente, con esa costumbre mía de que en cuanto escribo 2 páginas quiero que la gente me diga que bueno soy, pues le metí un candado de seguridad haciendo que se pudiera leer un texto a través de los capítulos, ¿no? Para así yo poder demostrar en algún momento que ese texto era mío, ¿no? Vale. Lo cual que tampoco tiene nada que ver, porque esto es un enigma dentro de otro enigma, ¿no? Así que dejo al público lector que encuentre ese mensaje oculto. Porque en algún momento llegaste a dudar en la posibilidad de publicarlo con un seudónimo. Sí, pensé en utilizar un seudónimo, pero al final no me pareció. Lo que sí estaba decidido era a que no sufragar la edición de mi bolsillo. Okay. Es decir, esto salía así y esto se iba a publicar porque a alguien le interesaba. Los de M de Mujer han accedido a pues una editorial especializada en literatura femenina y que la mayor parte de los autores son autoras. Pero pues, les gustó, o vete a saber qué, y ya está. Entonces, pues muy bien. Pero el seudónimo ya es que era demasiado rizar el rizo. De hecho, por ejemplo, el protagonista se llama Francisco, o sea, uno de los protagonistas se llama Francisco, porque me gusta jugar no al despiste, sino porque como yo no soy Francisco, pues puedo llamar Francisco al protagonista sin ningún tipo de problema. Claro, le podía haber llamado Carlos, pero es que me parecía que era Francisco, de la misma manera que la médica de mi protagonista se llama Vitersinda, o una amiga se llama Crescencia, o sea, que esos son nombres que se me imponen, por decirlo así, y tienen que quedar depositados, cristalizar en un momento de la acción. O Pantaleona. Pantaleona es otro nombre que me lo dio una amiga común, que es Julia, porque él ya tiene una tía que se llama Pantaleona. A mí me recordaba a Vargas Llosa, claro. No sabía que alguien se pudiera llamar Pantaleona. Y digo, bueno, este viene pintiparado, este es el nombre que necesito para este personaje, que es un personaje muy simpático por otro lado. Cuando citaste a Joyce antes, a mí evidentemente el retrato, la referencia, aparte de la escena que evocabas, a mí me recordó mucho el registro que tú estás manejando aquí al capítulo 13º, el de Nausicaa, en Ulises, donde Joyce amalgama toda la literatura femenina de su época, bueno, que
que se arrastra desde el siglo XIX y que llega hasta la literatura popular de su época, y compone ese idilio en el que una chica está viendo a un joven, a un viejo, bueno, no un viejo, un señor así de mediana edad, bien plantado, que va caminando por la playa, resulta que se mete la mano en el bolsillo y es el propio protagonista de la novela que está machacándosela ante la visión de esta chica, que tampoco es una joven impoluta, sino que resulta que es una tullida que no se puede levantar y le está enseñando el coño a través de las bragas, ¿no? Entonces esta escena que mezcla un poco el idilio con la destrucción de ese paraíso erótico, festivo, me recuerda mucho un poco a lo que tú también estás manejando aquí. Sí, pues yo me he imaginado escenas completamente absurdas, como aquella en la que se miden los coños, ¿no? Coño de jirafa. Y empiezan a medirse, y claro, ¿cómo salgo vivo de esa escena sin parecer ridículo? O sea, haciendo risa, pero sin ser absurdo ni ridículo. Eso era un reto. O lo mismo cuando, yo qué sé, hay una felación soplada en una despedida de soltera, ¿no? Meto a mi protagonista en un berenjenal y tengo que salir de ahí como sea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me gusta mucho, que puedes fracasar, evidentemente, en la resolución de la acción. De todas maneras, siempre hay trucos para, yo qué sé, poner una frase en francés siempre ayuda mucho, ¿no? Lo digo porque hay algunas referencias francesas. Además hay una cosa muy curiosa, y es que ella cree que el chico con el que está coqueteando es un intelectual, ¿no? Y porque dice 4 palabras en francés que a ella le resuenan a Chagall o le resuenan a no sé qué, y al final solamente son casualidades, ¿no? En fin, me gusta meterme en berenjenales, en sitios donde hay pelos y señales, porque hay una escena también de una depilación, y, en fin, cosas que en las cuales es difícil, es más fácil entrar que salir, digamos narrativamente, y que tienen que estar al servicio de una secuencia más o menos lógica de acontecimientos. Pues, evidentemente, si se depila sus partes en un momento dado, luego tiene que hacer con ese coño depilado, tiene que hacer algo, tiene que servir para algo. Y si en un momento dado se miden los coños, pues luego tiene que haber un capítulo donde esa cosa tan estrambótica tenga un sentido. Que luego la mayor o menor habilidad del novelista o del narrador la resolverá como pueda. En cualquier caso, a mi juicio, la novela es absolutamente romántica, en el sentido de que es una apuesta por el amor, pero sin ningún tipo de cortapisas, ni esta cosa proustiana de que la esencia del amor son los celos, por ejemplo. ¿No? El amor como una relación que da un número irracional, como los catetos del teorema de Pitágoras, cuando valen 1, y donde es una verdad subjetiva de 2 personas. Y por lo tanto, algo que sostiene tu estar en el mundo, en este caso, acompañado de alguien. Y la articulación de ese acompañamiento, que es muy difícil, evidentemente, pero es que además es incomprensible para los mismos sujetos que lo están manteniendo, en el sentido de que ninguno de los dos sujetos que mantienen esa relación amorosa es capaz de dominar la relación por sí sola. Digamos que las partes, el todo es mayor que las partes, y por lo tanto esa relación genera efectos que van más allá de la voluntad. Mi maestro Sabater decía una cosa que ahora, desde luego, no todo el mundo va a compartir, pero en su invitación a la ética, que le dieron aquel premio Anagrama en el año 80 y algo, en el amor no hay ley. Pues es eso, es que en el amor no hay ley.
en el amor, lo cual no significa que no haya que articular las relaciones de las personas. Que en el matrimonio sí que lo haya. Pero que en el amor no hay ley. Y daba una serie de razones que a mí me parecieron, a mí me siguen pareciendo convincentes o convincentísimas, vamos. Y ese no haber ley no significa que no haya orden. Pero es un orden que se crea subjetivamente, es decir, que no puede ser impuesto desde fuera, que es aquello a lo que creo que se refería Sabater con el amor no hay. Es decir, no puede haber desde fuera una imposición sobre aquello que gobierna los amoríos de dos personas. Por eso los anarquistas hablaban del amor libre, evidentemente, también. Lo que pasa es que como ellos creían en la humanidad, pues esas cosas pues a mí nunca me han alejado de ese buenismo anarquista, pero digamos que la tesis sería exactamente esa. Y este es el momento en el cual ella se relaciona y lo que pasa es que hay múltiples relaciones. Luego hay un aspecto, Ruben Fine, que es este ajedrecista, que fue luego psicoanalista, que fue incluso psicoanalista de Bobby Fischer, decía en un librito titulado Psicología del jugador de ajedrez que los ajedrecistas son sadicoanales. Es decir, que él lo hacía dentro del psicoanálisis americano, aquel anterior a Lacan y demás. Entonces es una serie de figuras estereotipadas que no tienen mucho sentido. Pero bueno, en cualquier caso, sadicoanales. También decía que la proporción de homosexuales en el ajedrez era bajísima, porque el ajedrez ya satisfacía las recompensas libidinosas homosexuales. Y entonces no hacía falta pasar al acto, porque ya jugando al ajedrez estás satisfaciendo... Se follaba en la mente. ya te lo... Y entonces pues, se lo tomaba muy en serio. De hecho, Ernst Jones, que fue el biógrafo de Freud, y que fue uno de los primeros psicoanalistas, también estableció contacto con Ruben Fine. Que, bueno, el libro de Fine, pues, bueno, los ajedrecistas a la hoguera directamente, no pueden soportarlo. Y los lacanianos, pues probablemente también. Yo tengo un tinte lacaniano también muy fuerte, desde mis tiempos de Zorroaga en la facultad, porque aparte de que Javier Echeverría y Gómez Pin Gómez Pin se psicoanalizó con Lacan, por ejemplo, y pues Carmen Gallano, que creo que vive en Madrid, y Joan Salinas fueron maestros míos durante 3 años de teoría psicoanalítica. Así que Lacan siempre me pareció un tipo muy interesante. Y a mi juicio una pena la forma en que está siendo entendido actualmente, claro. O sea, porque se está haciendo con él morcillas de Burgos, sin que la referencia a Burgos signifique nada. Hemos hablado de la cubierta, del título, toca hablar de la extensión y, si eso ya, del precio, para ir preparando a nuestro generoso público. Tiene 230 páginas, este libro es una gran proporción entre lo que vale y lo que pesa y lo que dura. En este libro, como en tantos otros, el libro tiene 230, pero podría tener 400 o 50. Muchos libros tuyos hay este tipo de estructura procedural, podemos llamarla así, pues los diarios, los textos en este tipo de estructuras abiertas, donde efectivamente es golosina tras golosina, y aunque haya ecos, como bien has dicho, si hay una medición de coños, esto va a servir para algo en un futuro. Hay una... Quiero decir, ¿tiene importancia la trama en un sentido aristotélico de que se va del infortunio a la fortuna o viceversa? Has hablado de que esto es una apuesta por el amor y hay una especie casi de final feliz. Sí, una anagnórisis. Una anagnórisis. Que es un término de Aristóteles. Claro, por eso, del reconocimiento, claro. Claro, es el momento en el que hay un encuentro. Eso es. Un reconocimiento, que a mí me parece que todas las obras, o muchas de ellas, de las obras narrativas en general, cinematográficas, tienen un momento de anagnórisis. Yo qué sé, por ejemplo, por poner una que conozca todo el mundo, el Peter Pan de Spielberg, ese momento fantástico en el que el señor, ¿cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba, Darling o no sé qué, sí, el padre, ¿no? El padre se reconoce en que fue Peter Pan cuando era un niño, un momento que se le pone a uno los pies, porque el momento de la anagnórisis es el momento casi de la catarsis. Y el Quijote, la anagnórisis está justo al final, cuando Don Quijote se da cuenta de que es Alonso Quijano y cosas de este estilo. O, por ejemplo, un momento precioso en una obra de teatro
del libro de Jacques el Fatalista, de Kundera, ¿no? Diderot. Diderot, pero creo que Kundera hizo, Sí, hizo una versión en teatro, que yo vi la versión en teatro, y hay un momento en el cual Jack se encuentra con su amo o algo por el estilo, y yo recuerdo que es que se me ponían los pelos de punta en el teatro, y es el momento de la anagnórisis. Entonces yo quería que hubiera una anagnórisis que, por ejemplo, Valentín García Llebra creo que titulaba agnición, ¿no? Porque no es una cognición, sino agnición. Es decir, algo que tiene que ver con el conocimiento y que tiene que ver con el reconocimiento, con el hecho de que uno se reconcilia también, ha encontrado por fin aquello. Entonces, desde ese punto de vista, como la anagnórisis está más o menos al final, aunque luego tiene una estructura circular la cosa, pues sí, un final feliz, un happy end. Yo no quería que acabara mal, ni mucho menos. A mí no me gusta la gente triste, ni nada por ella, bastante triste soy yo. O sea, me gusta que la gente que soy un bufón, de hecho. Y en cuanto al estilo y a si esto hubiera podido tener 250 páginas más o cosas por el estilo, en general, una observación, más que una crítica que me hacen mis amigos cuando me leen, es que falta todavía mucho por desarrollar de lo que digo. Como si yo fuera más listo de lo que soy y fuera capaz de decir muchas más cosas de las que he conseguido a duras penas decir aquí. Lo que ocurre es que creo que mi forma de escribir, quizá no aquí, pero quizá en los ensayos, pesa mucho. Es decir, a mí me gusta utilizar la metáfora. Es decir, que las palabras pesan y entonces dan la sensación de que al pesar tanto, porque están evocando muchas cosas distintas, pues hay muchas más cosas por decir. O quizás sea un efecto estético directamente de esa forma de escribir. También es verdad que prácticamente todo lo que escribo, o sea, nada es casual, es decir, hay una ingeniería textil en mis textos, es decir, que las palabras están buscadas y intento que sean las correctas. Por ejemplo, lo que sé, aquí hay un momento en que se habla del ámbar y eso está evocando el momento en que Don Quijote, Sancho Panza se caga delante de Don Quijote, que es un momento precioso, sí, en que están atados, trabados uno con el otro, y a Sancho Panza le entran ganas de cagar, y entonces le dice... La aventura de los batanes. Exactamente, Don Quijote dice, miedo tenéis, o algo por el estilo. ¿Cómo lo sabéis, señor? Se nota. Y le dice, porque tenía que acudir al socorro de las narices. Es decir, y entonces, que esto precisamente no es ámbar. Pues ese ámbar, el ámbar gris, que es el del cachalote es precisamente esa palabra, cuando está hablando de olores, estoy teniendo en mi cabeza el episodio del Quijote, ¿no? Y así con muchísimas otras cosas. Es decir, que yo casi podría decirte que cada una de las... en qué estaba pensando o qué evocaciones hay detrás de cada una de las palabras que comento. Lo cual no significa que el lector tenga que pillarlas, evidentemente, pero os aseguro que hay esa intención, y eso quizá dé la sensación de que el texto pesa. El texto pesa. Que es probablemente una de las razones por las que mi mujer me dice que mis libros hay que leerlos con diccionario y que eso no lo lee nadie. Que aquí le hago un homenaje a ella porque ella fue la que me dijo tienes que se puso en plan maruja, por eso digamos que no se sienta ofendida ninguna maruja porque la primera maruja es mi mujer, tienes que escribir un libro para marujas. Así. Y pues vale, pues dicho y hecho, y me puse a escribir un libro para marujas y con el testeo continuo de mi señora a ver si estaba reproduciendo fielmente ese pensamiento marujil, por decirlo así. Que hoy, por cierto, una compañera me dice, no todas las mujeres somos marujas, por supuesto, pero digamos no que... todo el men, no todo el woman. Pero dice, bueno, pero está así, ¿no? Está así, claro. Que esta era mi intención. Intentando, no obstante, buscar en ellas lo bueno. Es decir, como soy leibniziano, intento buscar en lo malo lo bueno, no en lo bueno lo malo, ¿no? Yo creo que es el sentido del optimismo leibniziano. Creo que son las buenas personas, por otro lado, las que buscan en lo malo lo bueno. Es decir, recuperar aquello que está ahí, que puede ser valioso. Bueno, afortunadamente todas las que estamos aquí somos marujas, por supuesto, así que una última pregunta sobre
en fin, el género, ¿no? No solamente el género del autor, sino el género de la novela. Claro, hemos hablado de la posibilidad de publicarlo con seudónimo, con heterónimo. Inevitablemente se nos viene aquí a mientes el caso de Carmen Mola y de, en fin, este nuevo travestismo literario que se produce en sentido inverso. Si había tantas autoras en el siglo XIX y en siglos previos que escribían con nombre masculino, ahora parece que está sucediendo al revés. Y está habiendo, por supuesto, un repunte de la literatura feminista. Están recuperando muchos clásicos, aunque fueran mujeres retrógradas y conservadoras de su época, como feministas, avant la lettre. Muchos textos de incluso monjas se están ahora reivindicando bajo categorías de Judith Butler. Todo es perfectamente legítimo, incluido Nana, por supuesto, de Francisco J. Fernández. Entonces, háblanos un poco de tu vínculo, de tu relación con el género de la literatura femenina y erótica en España, que además tiene una figura tutelar que para mí es también uno de estos maestros al que es inevitable recordar y recurrir a él, que es Luis García Berlanga, ¿no? Luis García Berlanga, durante mucho tiempo llevó la colección de La sonrisa vertical, que ya hace referencia también al carácter cómico que suelen tener este tipo de novelas cuando quieren entrar en lo más carnal y grotesco de la experiencia sexual. Así que háblanos un poco, ¿no?, de cómo ves tú en general este panorama de la reivindicación feminista de las monjas, literatura femenina escrita por hombres, un autor como Luis García Berlanga que decía que él no era feminista porque consideraba que las mujeres eran superiores, el famoso premio que ofrecía cada año de la mujer mejor calzada de España, que consistía en que él ponía como si fuera Cenicienta un tacón... Fetichismo, puro fetichismo, un tacón rojo a la periodista normalmente que más le ponía cachondo. En fin, háblanos un poco de tu relación con Luis García Berlanga. Esta era la última pregunta que tenía. Y ya nos toca al resto de marujas de aquí de la sala intervenir. Habría que decir austrohúngaro en este momento. Eso porque en todas las películas de García Berlanga aparece la palabra austrohúngaro. De la misma manera que en todos mis libros aparece una carta. Tiene que aparecer una carta. El género epistolar aparece en todas, incluso aquí. Berlanga, o sea, esto es una coquetería que él le dio por austrohúngaro, que le salió en la primera película que hizo y a mí pues me ha salido así. Bueno, pues yo no soy especialmente aficionado a la literatura erótica y menos a la femenina, vamos. Yo he leído a Aretino, los sonetos del Aretino, que hay un personaje que se llama Nanna, por cierto. Leí en su momento al Marqués de Sade con mucho placer. De hecho, una de las ideas que yo tenía es que algunas páginas de Nana estuvieran con un cartoné más duro, porque yo, por mi escasa experiencia, sé que hay algunas páginas que se fatigan más que otras en este tipo de literatura. Pero no me atreví por pusilánime a proponer esta cosa al editor. Y Apollinaire, que es un texto bestial, las 11.000 vergas o las 11.000 vírgenes, por ejemplo, o incluso por literatura femenina. Yo creo que en los años 90 leí una recopilación, una antología llamada Placeres, de relatos femeninos, eróticos, que, bueno, a mí me parecían, o sea, comparados con Nana, me parece... Bueno, Nana es un libro de catequesis, directamente, o sea, aparte que tiene un fundamento teológico y católico muy fuerte, porque la protagonista es una medio beata, ¿no? Es decir, su moral es la moral católica, que por otro lado es una moral del cuerpo, a mi juicio. O sea, estas cosas que se dicen acerca del catolicismo y tal, para mí es completamente lo contrario. Lo católico es absolutamente carnal, comparado con los protestantes. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, el caso es que no soy especial en literatura femenina. Bueno, en su momento leí mucho a Iris Murdoch, por ejemplo, pero porque me la recomendaba García Calvo. Que tuvo correspondencia con ella, ¿no? Exactamente, y el Heráclito de García Calvo está dedicado precisamente a un libro precioso que es El discípulo del filósofo de Iris Murdoch, que es la historia que es un subtexto que hay detrás del Licofrón también, la relación entre el maestro-discípulo, como el discípulo
no es más que un baboso respecto del maestro. El maestro no quiere saber nada del discípulo y al final el discípulo incluso llega a matarlo. Entonces, por ejemplo, Iris Murdo, Jan Ries, que también lo leí en su momento, June Navarnes, que también me gustó mucho, las cartas de Henry Miller y Anais Nin, por ejemplo, que también, por cierto, Henry Miller también está, supongo que por aquí. Pero más allá de eso, que es una... O el amante de Lady Chatterley, por ejemplo, sí, se lo leí con mucho placer, que a mis 15 o 16 años era un descubrimiento. Pero también mi padre tenía un libro de Círculo de Lectores titulado Las españolas en secreto. Wow. Que era un texto fantástico, medio sociológico, y yo pues leía eso. Lo fatigabas, sí, lo fatigaba. porcianamente. El caso es que no tengo especial interés por la literatura en general, pero es que después de haber leído la Ilíada, yo es que todo lo demás no, es que me parece basurilla, vamos. ¿No? Y hay cosas que me han gustado. Moby Dick me gustó mucho, por ejemplo, Bomarzo, Rayuela, en fin, grandes obras de estas, o la obra de John Irving, que prácticamente me enseñó a escribir, ¿no? Y aunque ahora ha aparecido tatuado en el país, y no me ha gustado que tuviera tantos tatuajes, no sé, no me lo imaginaba yo a John Irving tan tatuado y demás, ¿no? Sí que pero bueno, de hecho cancelado por tatuajes. Solo he leído como no estoy suscrito al país, solo he leído la entradilla. A lo mejor ya el deepfake ha llegado hasta que le han puesto tatuajes para hacerlo más atractivo al público centennial. Hablando esto de las Jotas y demás, el protagonista Garp es T.S. Garp, que significa sargento técnico Garp, que es cuando ella se monta encima de un soldado en coma y se lo folla y se queda embarazada, y de ahí sale Garp. Esta es la historia del mundo según Garp, que luego hubo una película que es la historia de un escritor y demás. Bueno, el caso es que no tengo especial querencia por este tipo ni conozco los entresijos, ni los sesgos, nada. Yo, como Dios me ha dado a entender que es la cosa. Lo he titulado Comedia erótica, hablando del género, porque yo pretendía, básicamente, ahí en la introducción digo dos cosas, pero quizás sean tres. Quería que fuera cómica, quería que fuera erótica, subidita, picante, y quería también aprovechar la cuestión filológica, lingüística que me gusta. Y luego, como comentaba antes, me ha surgido el problema narratológico, es decir, que por decirlo así, me ha desbordado, con palabra que sabes que utilizan nuestros amigos, me ha desbordado mis propias intenciones. Pero esos tres palos son los que hacían el taburete de la cuestión. Y en algún momento también he dicho que lo cómico y lo erótico quizás se lleven mal. Es decir, que uno de los comentarios que me han hecho algunas marujas es que están acostumbradas a cosas más subiditas de tono. Claro. Y a 50 sombras de Grey se les queda demasiado lejos, ¿no? Y entonces, como me tomo en serio la voz del pueblo, pues estoy intentando saber a qué se están refiriendo. Y he llegado a cierta conclusión, y es que en Nanna no hay exhibición del placer. Es decir, no hay exhibición verbal del placer. Hay objetividad en la acción, los personajes están hablando, pero no dicen cosas, ay, que me corro, tal, que grande la tienes. Que ese tipo de cosas son, al parecer, las que pone cachonda a todo el mundo. Okay. Y esa exhibición subjetiva del placer, a mí me parece pornográfica y feísima, por otro lado. Que el Marqués de Sade también la hace, pero no tanto, pero también la hace. Y aquí creo que mi texto es mucho más pudoroso y moral en este sentido. Pero bueno, es una hipótesis de trabajo que todavía tengo que testar. Y en cuanto a, bueno, me estabas hablando de la literatura feminista y todo eso, pues no sé, la verdad es que no, ser feminista es muy difícil en este tiempo, es casi como ser vasco, ¿no? O sea, por ahí le anda, ¿no? Y tú que eres ambas cosas, cuéntanos cómo lo consigues. No, pues yo miro a Andalucía, ¿no? O sea que o entramos en el barro de las distinciones de a qué nos estamos refiriendo con feminismo y demás, que eso no hay, porque están peleados entre ellos o peleadas entre ellas, o podemos hablar de manera genérica. Vale, pues sí, feminista pues casi significa bueno. Entonces, ser feminista significa bueno. Y yo en principio tengo, que creo que es una de esas
cosas que están detrás de que en el mundo ideal de Platón la idea de bien estuviera arriba del todo. Luego decía que está pequeña de sus ideas, es decir, más allá del ser. Cuando una palabra empieza a significar bueno, hay que sospechar. Natural, en mucho tiempo, ha significado bueno. Científico, ha significado bueno. Es decir, democrático significa bueno. Feminista significa bueno. Entonces, claro, esto no puede ser, ¿no? Porque todos los gatos son pardos. Y entonces, pues yo sospecho siempre de todos esos significantes que en un momento dado atrapan, colonizan lo bueno del mundo, de tal manera que hay una tierra devastada en todo lo que no sea, claro, lo antidemocrático, lo antifeminista, lo antinatural o lo anticientífico. Eso es, ahí no crece la hierba ya directamente, pero es porque ha habido una colonización, una expansión excesiva que se aprovecha, o real, pero en otro tiempo fue real, mi amor es real, y cosas de este estilo. Así que yo sospecho, evidentemente, de todas esas palabras, y sobre todo sospecho de aquellos que se montan o que se ponen la albarda, por recuperar la albarda de esas palabras para justificar cualquier cosa, porque claro, lo bueno lo justifica todo, directamente, y no hay forma de luchar contra eso. Ha llegado vuestro momento, ha llegado el momento de vuestra exhibición subjetiva del placer. Preguntas, dudas, comentarios, elogios, simplemente exclamaciones. Yo creo, por supuesto, no lo he leído, que dejas bastante campo a la imaginación, por lo que has dicho último de que no empleas un lenguaje ni palabrotas, hablando y gestos obscenos, que serían para algunos oídos, dejas más a la imaginación, que el lector se imagine más esas escenas. Hombre, las escenas están más o menos bien descritas. Bien, las tienes no quiero confundir a nadie. Porque... Y yo quiero pedir disculpas, mi formación no es muy alta. No soy una maruja auténtica. Todas son marujas. Me encanta leer y sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Me parece estupendo. No me habléis de otra cosa, porque no. Me gusta Platón, aunque siempre pensé que era un carca, igual que Ortega. Y ahora que me estoy haciendo vieja, estoy comprendiéndolos más y tenían bastante razón. Si no la tenían toda en muchos campos. Me encanta la filosofía y demás. No me he sabido, por lo que me has contestado, expresar. No, pero creo que sé a qué se refiere. Pues explícaselo algo. Es decir, que para eso eres profesor, ¿no? No me he ahorrado detalles en las descripciones o en contar lo que está pasando. Sí, pero no es un libro sucio. Pero digamos que... No, fíjate qué portada más limpia. Digamos, creo que lo pornográfico, para empezar, tiene que ver con cortar el cuerpo. Es decir, frente al erotismo que parece que da el cuerpo entero, lo pornográfico, solo hay que ver un poco de pornografía para darse cuenta de que los cuerpos están cortados. Como creyendo que los cuerpos están cortados, porque de hecho eso genera efectos. O sea, la industria pornográfica, no nos engañemos, es una industria boyante completamente, y saben perfectamente lo que tienen que hacer, decir y encuadrar para suscitar las emociones, las bajas emociones. Pero una forma de cortar al cuerpo es, a mi juicio, decirle al lector lo que están sintiendo los personajes. Claro. Y ese tipo de cosas es las que quizá en algún momento puede ser que lo haga, no digo que no, por descuido, pero me he negado sistemáticamente a que sea una estrategia expositiva. Es decir, que yo me imaginaba la escena y decía, madre mía, lo que me estoy imaginando, porque hay un momento en el cual pues uno se pone a cuatro patas y ella le da cremita en el retortero del ojete. Vamos. que alguna vez he dicho que a mí lo que me importaba era poner la palabra retortero. ¿Sí? O sea, que el reto literario era retortero. ¿Dónde meto yo retortero? Que es una palabra que dice mi mujer, vamos. Pues cayó en el culete de Erasmo, por cierto, ¿no?
Bueno, pues este será el reto. Así que es explícito completamente. O hay un momento en que hay una violación, la pone contra un sofá y la deja como una alcayata a medio clavar. Bueno, a mí lo que me encanta es ese alcayata a medio clavar. O sea, te lo digo de verdad. Esa es la satisfacción literaria, me la da el alcayata a medio... Esa metáfora que me acabo de inventar. Que, por cierto, media España dice alcayata y otra media dice escarpio, ¿no? Sí. Bueno, el caso, que a eso me refería con que son escenas absolutamente explícitas, pero no pornográficas en el sentido de la exhibición subjetiva del dolor propio, del placer propio, ni del dolor, por otro lado. Que por cierto, en la pornografía, tal y como ves, hay muchos vídeos donde el dolor se trabaja pornográficamente. Es decir, se trata de que uno exhiba su dolor para poner cachondo al que lo ve. Sí. Y eso tiene tanto éxito como lo contrario, ¿vale? Eso es pornografía. La mente sucia de que idea todo esto, o de los amateurs que saben perfectamente qué es lo que hay que decir y qué dejar de decir. En este sentido, creo que esto es una novela blanca como una blanca paloma, vamos, de catequesis ya directamente. Catequesis católica, claro, por supuesto. Y un texto de amor divino, angélico, casi diría yo, ¿no? Probablemente no todo el mundo esté de acuerdo con eso, pero digamos que esa podría ser una interpretación. Así que muchas gracias. Afrodita Urania, que decía Platón. ¿Perdona? No, que el amor divino, decía Platón, le llama Afrodita Urania, la Afrodita celeste. No, yo quería sugerirle a usted que sí, que lea una filosofía, pero que no descuide ese hilo que cogió hace años acerca de Platón y ¿quién más ha mencionado? Ortega. De que son unos carcas, porque son unos carcas. Sí, sí. Pero no es culpa suya. Yo eso se lo decía a mi profesor y luego después... Y se revolvería contra la idea, ¿no? El que, uy, no. Nos queríamos muchísimo. No, me refiero al concepto de que es que la filosofía tiene que ser carca de por sí, y lo es en la gran mayoría de sus autores. Es decir, que el propio Platón lo es, porque Platón es alguien que parece progresista porque quiere remover el régimen democrático en pro de otra cosa, pero otra cosa es lo que echa de menos de los tiempos de los poetas y los dioses. O sea que el propio Sócrates es alguien que en sus últimas palabras, antes de morir, dice cosas que se refieren a un tiempo pasado, que a la gente de la democracia la escaman mucho, y la escaman con razón, porque este hombre que está haciendo con sus amigos esas noches de patagorélicas en las que se bebe y se come. Bueno, pues que la filosofía siempre carga los autores que no lo son. He intentado pensar mientras esto le decía, son 3, algo así, antes del siglo XX. 3, con Dorset, yo salvaría de ser carca, también John Stuart Mill y Kant a ratos. ¿Pero por qué tienen que ser carcas? Porque como lo que pretenden definir es lo que el propio Kant llamó con una fórmula definitiva, que se puede aplicar al pasado, en la experiencia posible, pues claro, una vez que demarcas qué experiencia posible es, a la cual la filosofía puede dar razón y lo demás ya no, lo demás es ignoto, es irresponsable, pues claro, todo lo que venga después es inadmisible. Porque yo acabo de decir hasta dónde se puede llegar, de modo que si tú osas decir que hay más campo al otro lado de esta verja, pues entonces me niego. Entonces hasta el propio Kant, que sí que fue progresista en política, en el momento en que en la razón teórica delimita qué es experiencia posible, pues si aparecen las geometrías euclídeas, eso, cualquiera tiene que decir que eso es una aberración y un delirio. O sea que de por sí la filosofía siempre es carca, no tiene más remedio porque, como pretende agotar en este momento histórico, diacrónico, crónico, todas las definiciones posibles que pretende legar a los hijos del futuro, a las siguientes generaciones, pues esto claro, en cuanto se pretende perimetrar el campo como un agrimensor, pues ya no dejas que nadie más ose ensancharlo. Entonces claro que, vamos, Ortega es claramente carca, puesto que cuando Franco entró en Madrid le mandó una carta para felicitarle, y toda la idea de las minorías electas es totalmente aristocratizante y retrógrada, y Platón también, o sea que es que a veces a algunos les digo eso y se me mosquean un poco. Esto suena como muy fascista, muy atrasado, no sé qué, pues es que lo es. Aquí todas somos marujas y profesoras, aunque no lo ¿Marujas? Pero a la vez, no una cosa por la otra. Así que a uno le tiene que gustar la filosofía, pero sin engañarse al respecto. Los filósofos sí son, todos ellos, quizá tampoco Locke, pero la mayoría, pues bastante conservadores y bastante amigos del orden. Y del orden con trancas, si es necesario.
Digo todo esto porque como ya he leído el libro hace un año y he hecho hasta una reseña, pues no me ocurre nada más que decir respecto al comentario literario. Ya acotó, ya valló aquel terreno. ¿Alguna otra pregunta? Pero siempre dentro de los estrictos límites. Juan es profesor en la Universidad Juan Carlos I. Bien. Sí, yo también lo leí hace tiempo, también me mandó Fran. Bueno, yo soy de Marmolejo, que es el sitio donde vivo. Y a mí lo que me hace, yo me partí el culo, porque realmente, o sea, yo escuchaba a mi madre hablar, o sea, escuchaba retortero o alcayata, pues son palabras que yo tengo todavía en mi vocabulario cotidiano y no las puedo olvidar. De hecho, hay muchísimos momentos del libro que yo puedo, incluso no quería, o sea, yo luchaba por no ponerle cara a esa gente. Pero no podía evitarlo, o sea, no puedo evitar, sí, me parece que sé quién es la persona, o sea, creo que me suena quién es este chaval que está aquí con ella, mirándose los coños, o sea, la sensación que tenía es que todo estaba ocurriendo a mi alrededor. ¿Y quién es Francisco? No, Fran es el profesor de filosofía, es que claro. O sea, Fran es de filosofía, o sea, Fran lleva dando clases en instituto desde hace mucho tiempo. Claro, pero creo que Francisco es el personaje que al final se beneficia de todas las... Bueno, yo le escribí diciendo que cabrón, que está montado un trío. O sea, hay un momento en el libro en el que se monta un trío y le dije que cabrón, o sea, se estará montado muy bien. Y no, pero o sea, mi experiencia con el libro ha sido, bueno, yo lo devoré, o sea, lo enviaste y bueno, yo me lo pasé súper bien. Yo disfruté mucho Licofrón, yo reconozco que ese libro para mí fue, probablemente lo leí en un momento concreto, me llegó como un regalo, la verdad es que lo disfruté muchísimo, muchísimo. Y cuando me llegó Nana, me reía en casa solo. Pero sobre todo por eso, sobre todo porque hay una búsqueda del lenguaje, hay un oportunismo del lenguaje que yo creo que es muy reivindicativo y muy situado, es decir, muy de una referencia concreta para la vida rural, que algunas veces se olvida y que está presente y que está siempre resonante. Así que yo me lo pasé muy bien. ¿Qué te digo? Ya te dije. No, pues, muchas gracias, Juan. Vamos a ver, la tentación de meterme dentro de la novela y beneficiarme a la protagonista es que fue... Ahora si ibas escribiendo solo para esto. Ese era el objetivo en última instancia. Yo siempre me imaginaba a estos dibujantes de cómics eróticos y demás como... Y un amigo mío, un famoso, decía que él no tenía dinero para comprarse cómics eróticos, así que se los dibujaba a él para masturbarse. Se dibujaba él sus propias escenas y digamos que algo de eso hay, ¿no? Sobre todo porque en el año 89... ¿Cómo sería? ¿Madame Bovary, Basse-moi? ¿Cómo sería? Sí, Madame Bovary soy yo. No, Basse-moi. O sea, que en tu caso lo que haces es tirarte a Madame Bovary, no también, bueno. No reflejate en ella. Es que yo soy todos, o sea, porque Pantaleona también me cae muy bien y el retortero, claro, imagínate cómo describes que uno se pone en pompa, ¿no? Y le están dando cremita, coño, que me puse en pompa yo también como para... Y cuando ya se prueba un bikini o unas bragas, pues no me veas tú a mí que yo con la tentación de... O por ejemplo hay un momento en el que coge ella una pinza y se aprieta y se hace daño en un pecho. Pues yo cogí una pinza de mi mujer y me la puse ahí para ver que exactamente... Vamos a ver, realismo sucio. Está todo comprobado empíricamente. Comprobado esto sí que está indexado. Lo que significa que... Periodismo gonzo. Ah, sí, bueno. Hacer lo mismo que hacer contar después. Si literatura no leo, periodismo, imagínate. A mí no me saques de los filósofos carcas, que eres muy injusto con todo lo que has dicho de los filósofos carcas. Yo que soy viejo desde los 4 años, o sea, vamos a ver, yo soy viejo desde los 4 años cuando mi madre, me entró una alergia por tomar aspirina, el médico dijo que el niño no podía tomar aspirina, ácido acetil salicílico. A los 5 años me puse mal otra vez y mi madre me dio aspirina con vitamina C.
porque había salido en la tele una vitamina, ya no una aspirina, que ya no era la verde, sino la naranja. Y yo con 5 años le dije a mi madre, mamá, yo no puedo tomar ácido acetil salicílico. Déjate de tonterías, toma. Al día siguiente amanecí con los 2 ojos como melocotones. Entonces ya desde ese momento ya no pude confiar ni en mi madre, aquí presente, ni en nadie. La que casi estrangula al genio que creó la hermana, claro, en la cuna. Es decir, y luego es que me estaba recordando que Ortega, en La idea de principio, que es el libro de Ortega que a mí me gusta, el resto no me gusta tanto, precisamente porque está, bueno, pero al revés, yo me dediqué a Leibniz por el libro de Ortega, más que otra cosa. Ahí dice que la filosofía es un diálogo con los muertos, es filosofar con los muertos, pero no por carca, sino porque es inevitable, porque el filósofo es aquel que se da cuenta de que los significados actuales, esos que estás utilizando tú de democracia, progresista y cosas así, llevan cristalización, son una amalgama de otros significados que vienen del tiempo y que hay que darse cuenta de cómo están funcionando. De tal manera que no puedes hablar de progresista y decir conservador Aristófanes o no sé qué, no sé qué. Esos son anacronismos completamente que tienen su sentido, que pueden tener su oportunidad política ahora, pero que a mi juicio son injustos completamente, porque esas categorías actuales no se pueden aplicar a ese momento. Y en cualquier caso, reconozco que tiene que ser carca en el sentido de que tiene que ocuparse del pasado, necesariamente. Que esto es una de las cosas que yo siempre he alabado en varios autores. Uno, Heidegger, que es de los pocos que te permite tener una secuencia más o menos continua de la historia de la filosofía. Otro es Alain Badiou, también recuperando términos de la tradición para no perderlos y para darles un nuevo sentido y reinterpretarlos. Y otro es Gustavo Bueno también. Y luego, pero esto es de manera casi sistemática. Y luego hay los que puntualmente, como mi maestro Gómez Pin, que se toma en serio la actualidad de Aristóteles, la actualidad de Descartes, la actualidad de no sé quién. Pero en general la filosofía actual lo que hace es borrón y cuenta nueva y pensar que lo otro es una etapa subnormal del conocimiento, como si fueran imbéciles directamente los filósofos antiguos. Eso es absolutamente injusto y demuestra una ignorancia total, y sin embargo es lo común. Y para mí eso es intolerable. No quiere decir, a nosotros nos llamaban los dinosaurios, ¿no? Porque estudiamos historia de la filosofía en la facultad, los de estética, ¿no? Y los de valores, de ética, pues nada, lo último era Foucault, pongamos por caso, o lo último era Rorty, o lo que sea, da igual. Y cuando yo decía que estaba leyendo el Parménides de Platón, o me estaba leyendo el Tratado Político de Spinoza, o lo que fuera, o las cartas de Abelardo de Bloisa, no acababan de entender qué porras de interés podía tener un texto que tenía 2000 años, o 1500, o 500. Y para mí lo tiene todo, evidentemente. Yo veo ahí una continuidad que nos permite, pero que tampoco es porque nos permite conocer el presente. Claro. ¿Qué presente ni qué presente? Eso es una chorrada también, como otra. Muchas veces hablo en broma, yo creo que he ido a 4 congresos de pensar el presente. Sí, sí. Uno en el año cuando cayó el muro de Berlín, que estaba yo allí, que ya sabéis por qué se cayó. Yo estaba en el año 89 en el muro de Berlín y se cayó porque estaba yo allí, seguro. Luego estaba en el año 90 y tanto, luego con el comienzo del nuevo siglo, que no se sabía si empezaba en el 2000 o el 2001, la gente sigue sin saberlo, y ahora, pues después de la pandemia, habrá que pensar otra vez el presente. Tu mismo maestro Villacañas está pensando el presente. No, ese no para de pensar el presente. Claro, pero es el intelecto agente de Averroes, claro. Villacañas. Si Villacañas no está pensando, el mundo puede colapsar. O sea, así cuidado. Que ese tipo de cosas entiendo de dónde proceden, sé qué tipo, pero hay un sesgo, hay una sutura, como diría Badiou, en lo político que no da cuenta de las verdades. Es decir, no todas las verdades son inconmensurables. Las verdades de tipo político son inconmensurables respecto del matema, del poema y el amor que decía él. Y sin embargo la tentación de suturarlas, claro, es completa en Heidegger respecto del poema, en Spinoza respecto del matema, y probablemente la tentación pitagórica de Platón es exactamente lo mismo, y así con muchas otras. Pero no, son
Es que últimamente estoy pensando en este tipo de cosas, ¿no? Pues Comparando a Gustavo Bueno y a Alain Badiou, porque veo muchos puntos en común, pero también me molestan, porque tanto en uno como en otro no dan cuenta de otro autor que para mí es fundamental, que es Agustín García Calvo y sus estudios sobre el lenguaje. Es decir, no me parece ni que García Calvo ni Badiou entiendan el lenguaje como hay que entenderlo. Ah, vale. Es decir, que esa sería la falla, que son gigantes por otro lado, Ya. pero son panzers. O sea, esto te dan ganas de invadir Polonia directamente cuando vienes armado con las categorías de Gustavo Bueno o las de Badiou. Pero bueno. Es lo que tenemos. Una observación acerca de una cosa totalmente tangencial que os tocó antes, pero me molesta mucho escucharlo así que te chincho, para que se abra además el debate, y es que esa observación es a meter totalmente latiguillo tópico acerca de que el amor no tiene ley y que el amor por tanto es ciego y no sabe lo que hace. Es totalmente adolescente y hay que ser muy pequeño y muy inexperimentado, chuparse el dedo para creer esa máscara, esa pantalla que echas para engañar a los demás, porque por supuesto el amor es la cosa más evidente que existe. ¿La más? Evidente. Es la más evidente, la que más reglamentada está seguramente de las muchas que nos rodean, al margen de las que custodia la policía o los jueces, porque todo ser que a partir de los 11 o 12 años entiende que su siguiente aventura consiste en enamorarse, sabe perfectamente lo que tiene que hacer a partir de ese instante es un ejercicio de bolsa de cotización del amor. Entonces no sabe cuánto puede él hacer lo posible por mejorar en esa cotización futura, y porque sabe que a su alrededor también están todos viendo lo mismo que él ve, y es que por supuesto me enamoro de alguien cuya posición social me convenga, cuya belleza en el baremo de ese momento sea la que, pero bueno, eso a la que puedo aspirar. Completamente en desacuerdo. O sea, esto lo que estás haciendo es explicitar el El sueño amor burgués, consiste en que es algo así. el burgués Es un quiere juego. parte del convencimiento siguiente, y es que es capaz de querer lo que desea. ¿Tú crees que cuando Johnny Depp se enamoró de Kate Moss, tuvo que ver algo el hecho de que ambos sean famosos, ricos y guapos? ¿O fue casual? El amor de Johnny Depp podría haber sido perfectamente por una señora que pasase 60 años porque de repente su gracejo le hubiese conquistado. No puede ser. El amor ve mejor que nadie, y un niño de 11 años o 12, cuando sabe que tiene que entrar ya por fin en ese juego, naturalmente lo primero que pulsa es la consideración que los demás tienen hasta cierta persona para saber si le va a convenir acercarse o no. Aquí te voy a decir lo que decía. O sea, que el amor no es una ley, es una microley. Y si acaso me contradigo, aquel que hubiera amado sabrá lo que digo. A mí me da la impresión de que ahí yo no voy a intentar defender a Sabater de una tesis suya. La suya, además deja que que vamos a ver, que yo la he tomado de él y que él le explique en qué sentido, solamente leer el libro, en qué sentido la dice o la deja de decir. En el amor no hay ley, bueno, pues en el amor no hay ley significa, lo dice mi mujer, vamos, en el amor no hay ley significa miénteme aunque me mientas. Sí, como la guerra. Por ejemplo, cuando mi mujer éramos novios y quería que le dijera que la quería, y yo me hacía el remolón, decía, miénteme aunque me mientas. Es decir, con una frase así de tuétano que me parecía muy inteligente, y entonces, bueno, pues esa gracia pues, la tenía. Y luego quería comentar una cosa, y es respecto del amor y el pensamiento femenino. Y es que de esas 4 condiciones de Badiou de la filosofía, aquellas en las cuales las mujeres históricamente han destacado, no han sido en la geometría, ni han sido en la política, hasta más recientemente, sino precisamente en las verdades subjetivas amorosas. Es decir, la y en poesía, el poema, claro. Exactamente, y en el poema, que va casi como unido de alguna forma. Es decir, que la experiencia amorosa ha sido el lugar en que las pobres mujeres a lo largo de la historia han tenido que desarrollar su inteligencia y encontrar, y por eso algunas de las mejores poetas son mujeres. Sor Juana Inés de la Cruz es la leche. O Safo también. O Safo, por ejemplo, ¿vale? Ambas Pero son... probablemente porque era el único territorio que podían de alguna forma practicar. ¿Vale? Es decir, la oportunidad estaba ahí, no estaba como María haciendo ingeniería aeroespacial o astrofísica, que es, por cierto, María es la chica que sale en el Licofrón, donde nos demuestra la hipótesis del continuo de Cantor. Wow. O sea que nada más y nada menos. Bueno, entonces, pues ya le pongo cara a los personajes. Yo ya en Licofrón me está pasando lo mismo que fue los lectores. una mía y hizo
Vale. ese tipo de cosas. Bueno, pues ya son casi las 9, está a punto también de cerrar la librería, supongo que continuaremos la conversación fuera. El libro está a la venta, aquí una buena pila para que se lleven 3 o 4 y lo regalen a sus familiares por Halloween, que les hagan a los niños que vayan a pillar caramelos en su casa, les hacen este truco o trato de regalarles nana y destetarles en la filosofía, en la literatura erótica y femenina. Así que nada, pues muchas gracias, un aplauso por favor para Francisco.